La restauración es la reorganización de los estados europeos de acuerdo a los principios del tradicionalismo. Esta pretende restablecer los principios del antiguo régimen y poner fin a la expansión de ideas liberales. La misma fue iniciada por las grandes potencias europeas junto al Congreso de Viena de 1815, la Santa Alianza y la Cuádruple Alianza, luego llamada Quíntuple. Después de la derrota de Napoleón, Europa vivió una época de restauración. Sus leyes fueron establecidas en el Congreso de Viena. Las decisiones que se tomaron en este Congreso estuvieron fuertemente incluidas por su presidente Metternich, que tenía ideología conservadora. La restauración tenía tres principios. Legitimidad. Habilitaba a restaurar en el poder de sus supuestos legítimos dueños, es decir, a los monarcas destronados durante el período napoleónico. Compensación. Consistía en otorgar territorios a determinados países como retribución por las pérdidas sufridas durante las guerras. Equilibrio de poder. Pretendía impedir que un determinado Estado adquiriera un excesivo poderío y amenazara la soberanía de otros países. El Congreso de Viena logró establecer un nuevo equilibrio europeo. Este nuevo sistema fue impuesto por Metternich. El mismo obligaba a los monarcas a mantener la estabilidad en Europa. Se trataba de principios de intervención. El equilibrio de poder modificó el mapa europeo para garantizar esta nueva distribución. La Triple Alianza se transformó en la Cuádruple Alianza con la incorporación de Gran Bretaña en 1818. Francia fue incorporado como quinto integrante conformándose la Quíntuple Alianza. A fines del siglo XVIII apareció también el romanticismo, que fue un movimiento cultural que era individualista y expresaba las emociones de las personas. Este influyó en artes visuales, música y literatura. En el siglo también apareció el liberalismo, que se vio fortalecido con el avance de la burguesía. La burguesía exigía mayor participación política y económica en sus gobiernos. El ideal liberal se basaba en la creencia de que los individuos debían vivir con la menor cantidad de restricciones. En la economía liberal sostenía que el Estado no debía interponerse en el desempleo de las fuerzas económicas. A su vez, este enfatizaba el respeto hacia la ley de oferta y de la demanda. Desde el punto de vista político, el pensamiento liberal se basaba en la protección de libertades civiles de cada individuo. Esto consideraba la suma importancia de los derechos básicos de cada persona, que incluían la igualdad de ley, derecho de reunión, libertades de expresión, entre otros. En este contexto, las grandes potencias tuvieron graves problemas políticos y sociales. En Europa hubo tres oleadas revolucionarias. En la primera oleada, el objetivo fue sancionar las constituciones. En España todo comenzó con Fernando VII rechazando las medidas tomadas en la Corte de Cádiz. En 1820 hubo un levantamiento militar por Rafael del Riego. Este triunfa y el rey acepta la Constitución liberal. Esto influyó en países. En Portugal, por un lado, donde hubo un levantamiento en Oporto y se establece la Constitución liberal, y por el otro, en la península itálica, donde en 1820 los primeros oficiales realizaron un levantamiento e impusieron la Constitución liberal. En la segunda oleada, en Francia, durante el reino de Luis XVIII, los conservadores y liberales lograron convivir políticamente. Pero esto cambia cuando asume Carlos X y toma medidas represivas, conocidas como las Ordenanzas de Julio. Esta situación, sumados a una crisis agrícola, ocasionó una revuelta popular. Se crearon barricadas por esta causa y Carlos X abdicó y se creó un gobierno provincial. Esta oleada repercutió en los Países Bajos, Alemania, Polonia y Gran Bretaña. En la tercera oleada, Francia se encuentra de nuevo en conflictos. Luis Felipe y el rey marginan clases medias y no cumplen promesas. Esto generan grandes descontentos. La magnitud de estos hacen que Luis Felipe abdique y se crean gobiernos provinciales que provocan la república. Esta revolución se expandió rápido por Europa, donde la gente manifestó y se expulsó a Metternich. Los problemas internos del Imperio austríaco facilitaron la aparición de movimientos en los reinos italianos, pero fueron sofocados por fuerzas austríacas. Esto supuso el fin de las revoluciones, aunque lograron ciertos objetivos. Hacia mediados del siglo XIX, Austria dominaba la mayor parte de la península itálica. Por esto, se establecieron contactos con Napoleón III, quien simpatizaba también con la idea de unificar Italia. Luego de varias guerras, diferentes estados, como Parma, Modena, Toscana y parte de estados pontificios, se unieron para formar el Reino de Italia bajo la monarquía de Vittorio Emanuele II. A partir de aquí, el gobierno italiano inició un lento proceso de desarrollo económico. El Congreso de Viena había establecido un equilibrio de poder entre Austria y Prusia, y para ello creó la Confederación Germánica. Pero como ambas potencias querían la supremacía sobre esta confederación, 2 años después de que ésta se creara,
Prusia le declaró la guerra a Austria y la derrotó. Luego de varios incidentes entre Napoleón y Guillermo I, Bismarck aprovechó para intervenir y hacer creer al emperador francés que había sido insultado por Guillermo. Así fue que Napoleón le declaró la guerra a Prusia, pero las tropas francesas cayeron, y así se pudo unificar Alemania. Hacia mediados del siglo XIX se originó una segunda etapa de la Revolución Industrial. El traslado que utilizaban en esta segunda revolución era de vapor y transportaban solamente mercadería. Además, participaban las industrias pesadas principalmente, pero también existían industrias químicas y fuentes de energía. El telégrafo, una modernidad en esa época, se usó mucho en las guerras, para comunicarse a largas distancias. Todos estos adelantos y avances que ocurrieron durante la segunda etapa de la Revolución Industrial fueron hechos gracias a la inversión de distintos grupos, como por ejemplo las sociedades. Algunas otras formas de invertir el dinero durante el capitalismo era la emisión de títulos o bonos. Estos mismos eran dados por el Estado. Además, existían mercados destinados a la venta de bolsa o al mercado de valores. Muchas personas vendían acciones para ganar su dinero. A partir de esto se empieza a llamar capitalismo financiero a lo que luego dinamizó la actividad bancaria. En el capitalismo hubo una crisis de sobreproducción. Esto significa que la producción y la oferta de bienes subieron y los precios bajaron bruscamente. El proteccionismo fue lo que salvó esta situación. Este intensificó la concentración económica en tres grupos: holding, trust y cártel.